Mis hermanos, estas palabras que hemos leído en esta mañana son la conclusión que Lucas nos da del primer sermón que se predica cuando desciende el Espíritu Santo sobre la iglesia en Pentecostés. Recuerden que el Señor le había dicho a los discípulos cuando Él ascendió que aguardaran reunido el descenso del Espíritu Santo sobre ellos. Y cuando comienza el capítulo 2, justamente lo que tenemos es el Espíritu Santo que desciende con gran estruendo sobre los que estaban reunidos allí, y ellos comenzaron a hablar las maravillas del Señor. Dice la palabra de Dios que luego el apóstol Pedro se pone en pie y comienza a predicar. Y predica un poderoso sermón. Y el resultado fue que al final de ese sermón 3,000 personas se convirtieron. Así que dice la palabra de Dios que esta gran conversión que se produjo en aquel entonces, ahí hay una cantidad de creyentes que comienzan a vivir gozoso la vida cristiana. Y Lucas nos da aquí unos pantallazos de cómo era esa vida de los primeros cristianos. Él quiere que nosotros veamos aquí cómo era la iglesia en su nacimiento, cómo vivían los primeros creyentes. Lucas quiere que la iglesia priorice lo que estos cristianos priorizaban. El Señor quiere en esta mañana, mis hermanos, que nosotros hagamos nuestra las prioridades de estos creyentes del primer siglo. Ellos estaban allí unánimes, dice la palabra de Dios. Mis hermanos, sin lugar a duda que los creyentes allí en el primer siglo son un ejemplo a seguir. Y en esta mañana yo he titulado mi sermón Evidencias de una iglesia saludable. Y yo quiero que nosotros veamos en esta mañana 4 evidencias de cómo es una iglesia saludable. ¿Cómo nosotros debemos ser como iglesia si queremos ser una iglesia saludable? Así que en primer lugar, una iglesia saludable, mis hermanos, es una iglesia con deseo por la palabra de Dios. Deseo por la palabra de Dios. Mire cómo dice el versículo 42. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. Cuando el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia, sobre estos primeros creyentes en Pentecostés, trajo un hambre por la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nosotros vemos en este versículo 42, mis hermanos? Vemos unos maestros que están predicando fielmente la palabra de Dios, y por otro lado vemos una congregación que estaba dedicada a conocer la palabra que estos apóstoles predicaban, porque justamente lo que Pedro estaba haciendo era predicando la palabra de Dios. Y es por eso que el Espíritu Santo respaldó esta predicación fiel de la palabra de Dios con 3,000 conversiones en ese momento. Pero esos creyentes entendían que esa predicación de la palabra de Dios era vital para su sostenimiento, era vital para ellos. La iglesia que Cristo fundó, mis hermanos, es una comunidad que siempre estaba aprendiendo la palabra de Dios. Era una comunidad que estudiaba. Y la iglesia hoy día
Si quiere ser una iglesia saludable, tiene que seguir el mismo ejemplo. Siempre nosotros como iglesia debemos caracterizarnos por ser una iglesia que estudia la palabra de Dios y que siempre estemos estudiando la palabra de Dios. La evidencia de que una persona ha sido salvada, mis hermanos, es su deseo por la palabra de Dios. El apóstol Pedro nos dice en su primera carta, capítulo 2, versículo 2, que nosotros debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. ¿Tú ves cómo es que Dios ha ensamblado tu crecimiento espiritual, tu salud espiritual? Es en la medida que tú deseas, como un niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada de la palabra de Dios. Pero es importante, hermano, notar la expresión del versículo 42. Se dedicaban continuamente. Estos primeros creyentes le daban una importancia capital a la enseñanza bíblica. La enseñanza no era algo que ellos hacían ocasionalmente. La enseñanza no era algo que ellos hacían cuando iban al templo. No, mis hermanos, toda su vida estaba matizada por este deseo de aprender, de conocer la palabra de Dios. Tú y yo, hermano, no podemos ser creyentes saludables si no estamos dedicados a la enseñanza de la palabra de Dios, a aprenderla, a conocerla. Y yo quiero decir, hermano, que yo tengo un gran pesar en mi corazón con muchos creyentes que, por lo que uno puede apreciar, no están dedicados a conocer la palabra de Dios, a aprender la palabra de Dios. Cuando uno observa creyentes que un domingo en la mañana vienen a dormitar a la iglesia, eso es algo que deja mucho que desear. ¿Dónde está el deseo de ese creyente por la palabra de Dios? Mis hermanos, lo digo con mucho pesar. Lamentablemente muchos creyentes vienen a la iglesia y mientras la palabra está siendo predicada, ellos están entretenidos con sus celulares. Usted sabe que muchas veces no es que ellos tienen la Biblia digital en sus celulares. Muchas veces ellos están en YouTube, ellos están en WhatsApp y ellos están en muchas otras cosas entretenidos en sus celulares. Puedo decir, hermano, con mucho pesar que muchos creyentes de esta iglesia se sientan en los asientos traseros y se pasan el culto mientras la palabra de Dios está siendo predicada, entrando y saliendo. Y pareciese como si en esa parte trasera del templo allá existiese otra actividad, existiese otro culto. Mis hermanos, con mucho pesar lo digo, que muchos creyentes no pareciesen estar dedicados a aprender la palabra de Dios, porque son creyentes que aún teniendo tiempo, teniendo la oportunidad, ellos no tienen en su agenda venir un miércoles aquí a la iglesia a escuchar la palabra de Dios y a orar a su Señor. ¿Sabe por qué? Porque simplemente aprender la palabra de Dios, conocerla, no es algo que sea su prioridad. Hermano, un creyente que hace de la palabra de Dios su prioridad es un creyente que toma en serio a qué hora se acuesta el sábado en la noche. Porque él entiende que él necesita estar en facultades físicas saludables para él poder prestar atención mientras la palabra de Dios es predicada. Así que estos creyentes del primer siglo estaban unánimes, ellos estaban dedicados continuamente a la predicación de la palabra de Dios. Pero una iglesia saludable, mis hermanos, aparte de ser una iglesia que está aprendiendo la palabra de Dios, también es una iglesia
que practica la comunión auténtica. Y yo quiero que tú prestes atención a todas las expresiones que usa el apóstol aquí, que nos hablan de esa práctica de la iglesia. Dice que ellos estaban dedicados continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión. A la comunión. Versículo 44 dice que ellos tenían al final todas las cosas en común, todas las cosas en común. También nos dice que ellos estaban juntos. Ellos estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Versículo 45 dice que compartían todos según la necesidad. Y el versículo 46 dice que ellos continuaban unánimes. Y en el versículo 46 dice que ellos comían juntos. Mis hermanos, otra evidencia que nos provee la palabra de Dios de una iglesia saludable es la comunión auténtica. John Wesley decía: el evangelio de Cristo no conoce ninguna otra religión sino la social, y ninguna santidad sino la social. Y con esto que él está destacando, que la vida cristiana es una vida comunitaria, que Dios nos ha hecho a los seres humanos seres gregarios, que nosotros nos necesitamos unos a otros. La vida en comunidad es determinante, mis hermanos, para que nosotros podamos vivir nuestra vida cristiana. El creyente aprende a importantizar las cosas espirituales en comunidad. Es cuando un creyente llega a la iglesia y ve la armonía, cuando observa las prácticas nuestras, que lo van a motivar a él a adoptar esas mismas prácticas que nosotros tenemos. Así que nosotros necesitamos vivir una vida en comunidad. Vivir en comunidad, mis hermanos, significa que nosotros estamos vitalmente identificados con esta comunidad que es la iglesia. Significa que estamos comprometidos con la vida de los creyentes de esta iglesia. Mira cómo dice el texto: tenían todas las cosas en común. Eso significa que estos hermanos eran intencionales en conocerse unos a otros. De hecho, dice que ellos estaban atentos a las necesidades de los demás creyentes, porque dice que ellos vendían incluso de sus propiedades y que ellos compartían según la necesidad de cada uno. Y es probable, mis hermanos, que esta era una práctica de desprendimiento, o es evidente que era una práctica de desprendimiento muy común en la iglesia primitiva. Y es tan así que aún los hipócritas, como el caso de Ananías y Zafira, el ejemplo era tan contundente que a un hipócrita como Ananías y Zafira se sintieron movidos a vender su propiedad. Pero lamentablemente, mis hermanos, esta idea bíblica de comunidad es extraña al espíritu individualista de nuestra sociedad. Con mucho pesar, nuevamente, mis hermanos, puedo decir que muchos cristianos que vienen a esta iglesia, vienen al culto, saludan uno que otro hermano y luego regresan a su casa. Pero la idea que ellos tienen de comunión realmente no es comunión, según lo que enseña la palabra de Dios.
¿Sabe por qué? Porque en realidad ellos no tienen una relación con el grupo de creyentes con el que ellos se reúnen cada domingo y cada miércoles a adorar a su Señor aquí. Ellos no tienen ninguna relación vital. Por eso no es verdadera comunión. Y no lo es, hermano, porque es probable que nadie en esta iglesia sepa cuál es el verdadero estado de tu matrimonio. Tú no tienes verdadera comunión con los hermanos de esta iglesia porque es probable que nadie sepas la lucha que tú enfrentas como padre, que tú tienes como padre. Nadie sabe cuáles son tus tentaciones. Nadie sabe cuáles son tus frustraciones. En otra palabra, nadie te conoce íntimamente en esta iglesia. Así que, si tú te pones a evaluarte, es probable que tú seas un creyente que no tiene comunión con los creyentes, con la iglesia a la que tú te reúnes. Pero mucho peor aún son aquellos creyentes cuyos mejores amigos ni siquiera son cristianos. Y quiero decirte en esta mañana, con la autoridad que me da la palabra de Dios, mis hermanos, que ese estilo de vida que tú has escogido vivir va a arruinarte, si no es que ya ha arruinado tu vida. Va a arruinarte. Va a llevarte a un deterioro espiritual del cual probablemente te sea difícil recuperarte. Para cambiar esta situación, mi hermano, tú necesitas abrir tu corazón a algún creyente de esta iglesia a quien tú puedas rendirle cuenta, que esa persona pueda darte seguimiento, que pueda orar contigo y pueda ayudarte en tu vida cristiana. Pero no solamente tú debes abrir tu corazón a los hermanos de esta iglesia, tú debes abrir tu casa a la iglesia. El texto dice que estos creyentes, ellos comían también juntos. Y dice que ellos alababan a Dios no solamente en el templo, sino también por las casas. Y la hospitalidad es una de las prácticas cristianas que más se habla en el Nuevo Testamento. Un cristiano tiene que ser hospitalario y eso va a ayudarte a tú tener comunión con los hermanos de aquí, de la iglesia. Tú tienes que ser intencional para invitar creyentes para que vayan a tu casa, para que te conozcan. Y también para tú asistir a la casa de otros creyentes cuando te inviten. Eso es una parte vital de la comunión cristiana. Es así como los creyentes se conocen. No es cada quien metido en su casa, alejados uno de otro, mis hermanos. Ese no es el ideal, ese no es el patrón, eso no es lo que enseña la palabra de Dios. No me digas que tú eres parte de una comunidad de creyentes con los cuales tú no te reúnes, con los cuales tú no hablas, con los cuales tú no abres tu corazón. Eso no es ser parte de una iglesia. No, hermano, usted se reúne en esta iglesia, pero que tú eres parte, que tú tienes comunión con la gente. No, tú asistes a esta iglesia, pero no me digas que tú tienes comunión con los creyentes de esta iglesia. Y si queremos ser una iglesia saludable, hermano, tenemos que venir al patrón del Nuevo Testamento. Tenemos que dejar nuestro individualismo, tenemos que dejar nuestro orgullo. Creyentes que no se hablan por cualquier cosita, creyentes que no se pasan entre ellos. ¿Es eso lo que tú ves aquí? No, hermano. Ellos estaban unánimes, ellos permanecían en la comunión unos con otros. Estaban juntos, tenían todas las cosas en común, ellos compartían todo. Estaban unánimes y comían juntos por las casas.
¿Tú quieres ser un creyente saludable? ¿Tú quieres ser miembro de una iglesia saludable? Hermano, abre tu corazón, abre tu casa. Abramos nuestra vida a una vida de verdadera comunión con los creyentes. Tercer lugar, una iglesia saludable, mis hermanos, es una iglesia que adora fervientemente a su Señor. El texto en el versículo 42 dice que ellos estaban dedicados continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan. Y en el versículo 46 dice que día tras día continuaban unánimes en el templo, partiendo el pan por los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. Alabando a Dios. El partimiento del pan era una celebración, mis hermanos, que los creyentes también aprovechaban para compartir comida, tener comunión, pero era una oportunidad mediante la cual los creyentes pueden reunirse y recordar todos los hechos que han hecho posible su salvación. Es la oportunidad que tienen los creyentes de poder reunirse y recordar a su Señor, a la persona de su Salvador, a su Cristo Jesús. Y esto, mis hermanos, dice la palabra de Dios que ellos lo hacían con alegría y lo hacían con sencillez de corazón. El versículo 47 dice, o resume lo que ellos hacían, dicen que ellos lo hacían alabando a Dios. Así que Lucas dice, mira, si hay algo que caracterizaba a estos creyentes del primer siglo, es su vida de adoración. Su vida de adoración. Mis hermanos, la adoración es el combustible que mueve la vida de los creyentes. La adoración es lo que nos conecta a nosotros con nuestro Salvador. Mis hermanos, la adoración significa que Dios ha capturado nuestro corazón. Adorar a Dios significa, nosotros le decimos a Dios cuando lo adoramos, que nosotros vivimos para Él. Cuando nosotros adoramos a nuestro Señor, le estamos diciendo que no hay nada ni nadie en este universo, en toda esta creación, que nos asombre más que Él. Y es por eso que debemos hacerlo con alegría. Cuando un creyente viene a la iglesia a adorar a su Señor, debe tener un corazón gozoso. Sí, hermano, y ese corazón gozoso cuando tú estás cantándole al Señor o cuando tú estás escuchando la palabra de Dios, muchas veces eso va a traer a nuestra vida un gozo que a veces se te salen las lágrimas mientras tú cantas. A veces cuando escuchas la palabra de Dios, hermano, damos expresiones de alabanza y de adoración cuando vemos que nuestro Cristo, que nuestro Señor es exaltado con una buena predicación de la palabra de Dios. Eso debe impactar nuestra vida. Un creyente que está adorando a su Señor, que está atento mientras se predica la palabra de Dios, hermano, él está alabando y está gozoso y a veces sale celebrando cómo el Señor le ha hablado, cómo le ha impactado la palabra de Dios. Hermano, es así, con esa actitud como tú vienes a adorar a tu Señor cada domingo en la mañana. Pero no solamente eso, porque la adoración no se circunscribe aquí. Tú vives con esa misma actitud de adoración el resto de la semana.
puede la gente percibir que tú estás contento, que tú estás gozoso con tu Dios, que tú le adoras a Él, que tú le sirves, o tú solamente adoras a tu Señor mientras estás aquí el domingo y tú te desconectas el resto de la semana. Miren, mis hermanos, el pecado tiene esa capacidad de hacer que nosotros vengamos un domingo en la mañana aquí, cantar, orar, levantar nuestras manos, llorar incluso. ¿Sabe qué? E irte el lunes a tu trabajo y llegar maldiciendo porque un gran tapón te atrapó. E irte a tu trabajo o irte a tu hogar y ser otra persona completamente diferente. No, mis hermanos, un creyente genuino, un creyente saludable, es un creyente que adora a Dios no solo en el templo, sino también por las casas. Dios es el centro de su vida, Dios es aquel que ha capturado su atención, su corazón, en todo tiempo, en todo tiempo. Y finalmente, mis hermanos, una iglesia saludable es una iglesia que evangeliza. La evangelización como un estilo de vida. Dice el versículo 47 al final, y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Mis hermanos, la iglesia nació evangelizando y se mantendrá evangelizando. Es más, una evidencia de que una iglesia está llena del Espíritu Santo es que evangeliza. Cuando el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia, esta es la primera cosa que nosotros vemos. La primera cosa. Dice la palabra de Dios que cuando el Espíritu Santo descendió sobre los creyentes que estaban reunidos, ellos comenzaron a hablar en lenguas. Y uno dice que sí, pero era cosa ¿qué lenguas eran esas? La gente se entretiene ahí. Pero usted sabe que las personas que escuchaban entendían lo que ellos estaban hablando. Según Hechos, dice que las personas que están ahí estaban asombradas porque dice, oye, pero nunca le habíamos escuchado hablar en este idioma y ellos están hablando en nuestro propio idioma. Y dice que ellos hablaban las maravillas del Señor. Y es ahí que Pedro se pone en pie y comienza a predicar la palabra de Dios. Y predica este tremendo sermón evangelístico. La iglesia nació evangelizando. Una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia que evangeliza. Hermano, yo quiero decirte, el Señor dijo en su palabra que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia, Ahora, eso no es una promesa de que una iglesia local no pueda desaparecer. Muchas iglesias, usted sabe que muchas iglesias que usted conocía hoy día no existen. Así que si nosotros queremos mantenernos como iglesia local, nosotros necesitamos ser una iglesia que evangeliza. Necesitamos ser una iglesia que evangeliza. Una iglesia saludable no es una comunidad que está ocupada en sí misma mientras se olvida de los perdidos que están necesitados de Cristo allá afuera. No, mis hermanos. Nosotros necesitamos tener una actitud de evangelismo. Evangelizar. Y 3 cosas se nos dicen aquí acerca de la evangelización. Dice que es el mismo Cristo quien añade los creyentes a la iglesia. Ahora, ¿cómo es que Cristo añade los creyentes a la iglesia? Mediante nuestra predicación. Cuando nosotros predicamos, el Espíritu Santo
lo añade a la iglesia. Pedro predicó y el Señor añadió 3,000 personas a la iglesia. Así que es a través de nosotros. Nosotros somos socios de Dios en este asunto de la predicación, de la evangelización. Pero también, mis hermanos, otra cosa que nosotros vemos aquí es que Cristo no añade personas a la iglesia sin salvarlo. Él no añade personas a la iglesia sin ser salvo. Pero algo importante también, que tampoco Él salva personas sin añadirlo a la iglesia. Así que, si tú no tienes un compromiso, si tú no estás en una unión vital con una iglesia, eso puede ser una evidencia de que tú no formes parte de la verdadera iglesia del Señor. Y en tercer lugar, el Señor agregaba los nuevos creyentes a la iglesia, se nos dice, cada día, cada día. Y esto era así, mis hermanos, porque la iglesia evangelizaba, ¿cómo? A veces. No, porque ellos evangelizaban cada día. Eso significa que el evangelismo no debe ser un asunto ocasional en la vida de la iglesia. Aquí en el templo pudiese ser así, pero todos nosotros los que componemos esta iglesia tenemos que tener un impacto, mis hermanos, diario en nuestro entorno, donde nosotros vivimos, donde tú te desenvuelves. Debemos comunicarle las verdades del evangelio a aquellos que no conocen de Cristo. Queremos ser una iglesia, mis hermanos, saludable. Entonces, nosotros necesitamos estar dedicados al estudio de la palabra de Dios. Nosotros necesitamos, mis hermanos, tener comunión con la iglesia. Necesitamos cultivar una vida de adoración y necesitamos estar involucrados en la evangelización de los perdidos. No hay fórmula mágica, no hay secretos, no hay atajos. No, mis hermanos, este es el camino que Dios ha diseñado. Padre bendito, gracias te damos en esta mañana. Gracias te damos por tu palabra. Señor, permite que ella penetren a nuestro corazón. Desafíanos, Señor, a abandonar la comodidad a la cual nos hemos acostumbrado. Estremece los cimientos de esta iglesia de manera que podamos movernos y ser renovados, Señor, en nuestro espíritu para ir hacia adelante, Señor, creciendo en la semejanza tuya. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén.